¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Ya desayunó? ¿Cómo? Ya es tarde, ya usted ya se tomó su segundo café del día, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Sonríele a la persona que está a tu lado, dile qué bueno que viniste. Prepárate y vamos a comenzar con lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Voy a empezar orando, si me acompaña, por favor, orando y vamos a comenzar. Señor, gracias, te amamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por este tiempo, por estar aquí entre nosotros, Señor. Oramos, Señor, que hables a nuestra vida, que extiendas tu poderosa mano, Señor, y nos toques, Señor. Haz lo que quieres hacer, Señor. Precioso Espíritu Santo, fluye como solamente tú lo puedes hacer. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo y te pido, Señor, que tú extiendas tu mano y hagas lo que quieres, Señor. Señor, si alguno viene ahora enfermo con un dolor, alguna situación, Señor, que le esté impidiendo aún teniendo dificultad para estar aquí, yo te pido que le sanes en este momento y que pueda cada uno recibir lo que tú quieres hablar, Señor. Te entregamos toda afán, toda ansiedad, toda preocupación, Señor, y con gozo, con gratitud, con amor, venimos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Todo el mes de marzo, el mes de febrero, le he estado compartiendo acerca de lo que es el amor de Dios. Le estuve hablando acerca de una serie Amor Real. Y bueno, las 2 primeras semanas, luego la tercera tuvimos un invitado la semana pasada que hablaba, algo que estuvieron hablando mucho es la diferencia entre lo que es la carne, vivir en la carne y vivir conforme al Espíritu. Hoy yo quiero hablar esta última fin de semana del mes de febrero, quiero hablarle acerca del amor que viene a encerrar, la tercera parte, viene a encerrar todo lo que le he estado compartiendo y creo que le va a bendecir mucho. Le puse amor excesivo y vamos a ver nosotros en el libro de Efesios capítulo 3, en esta porción de la Escritura, Pablo le dice a los efesios: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre, y está expresándoles por qué razones que está orando por ellos, para que ellos puedan entender y recibir todo lo que Dios quiere darnos. Porque yo quiero decirle algo, lo que Dios hace es más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, es poderoso lo que Dios hace, y algunas veces nosotros nada más nos conformamos con un poquito o pensamos que eso es todo, pero en Dios hay más. Dígalo conmigo, en Dios hay mucho más. Entonces vamos a tomar todo lo que Dios quiere darnos. El libro de Efesios dice 3:19, dice, está orando y todo eso, y de conocer el amor de Cristo. Léalo conmigo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a leerlo por segunda vez. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es muy interesante en esta porción de la Escritura, y usted lo puede encontrar en varios libros de la Biblia, que hay una diferencia entre amor y conocimiento. Y aquí el autor, más que comparar estas palabras, está contrastando estas dos y nos está hablando de lo importante de tomar todo lo que Dios quiere darnos. Porque es muy diferente conocer a amar a alguien, ¿verdad? Y nos dice la Escritura que este amor no excede a todo conocimiento. Primeramente, nosotros tenemos que preguntarnos ¿cuál amor? En la Biblia nos lo aclara: el amor de Cristo. El amor de Cristo, el amor ágape, el amor de Dios. Ese es al que se refiere. Ya le he estado compartiendo la semana antepasada, le hablaba de Corintios 13, ¿recuerda usted eso? Del amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, que nunca deja de ser.
de ese amor, el amor de Dios que Dios puso en nosotros, es parte de su naturaleza, y de esta manera es que nosotros podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿sí? Ahora, yo quiero resaltar, en este versículo hay 4 palabras que quiero resaltar. Uno es conocimiento, otro es exceder, el otro es ser lleno y el otro es plenitud. Sí, muy rápidamente, cuando la Biblia habla en esta porción, cuando habla de conocimiento, está hablando de ciencia, está hablando de información, está hablando acerca de saber algo, ¿sí? Luego, cuando dice la palabra exceder, tiene que ver con ser llevado, es algo así como ser catapultado más allá de donde nosotros pudimos imaginar. Luego la Escritura habla de ser lleno, y cuando habla de ser lleno no nada más habla de algo que es lleno hasta el ras, sino está hablando de algo que se copetea hasta que se derrama. Y luego la Escritura, cuando habla de la plenitud, está hablando acerca del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, parafraseando este verso, no estoy cambiando la Biblia, estoy nada más usando las definiciones que le digo para poder ver este versículo. Se lo voy a leer nuevamente. Y dice, y de entender el amor ágape de Dios, que sobrepasa, te lanza más allá de solo información, ciencia, mente o intelectualidad, para que sea repleto, relleno de Dios el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios nos habla que es diferente conocimiento a lo que es el amor de Dios. Pero vamos a empezar. Primero, ¿qué quiso decir Pablo? Pablo quiso decir que el conocimiento, o lo que es la ciencia, la información, no sirve. Yo creo que eso no fue lo que él quiso decir. Creo que la información, la ciencia, el conocer algo, el saber qué dice es el primer paso. Incluso la mente, una definición de mente habla de un pensamiento como un conducto hacia la acción. Cuando nosotros, y digo normalmente, hacemos algo, antes tuvimos un pensamiento. Entonces la Biblia nos habla, por ejemplo, en Mateo 22:37 nos dice que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Primero me dice que el conocimiento no, o me está hablando de esto, y luego me habla de amar a Dios con la mente. Dios dice que le podemos amar a Dios con nuestra mente. Sí, habla de un pensamiento hondo, intelectual, entendimiento, mente, la facultad de poder entender algo, ¿sí? A mí me encanta el poder pasar un tiempo de esta manera, pero no es sola, la Biblia no solamente dice de mente, ¿sí? También habla con todo tu corazón, y dice y con toda tu alma. Cuando habla del corazón, está hablando de la fuerza, del vigor, acción. Dígalo conmigo, acción. Se trata de que ame a Dios no solamente con mi mente, sino accionando, esforzándome por poner en práctica lo que Dios ha dicho. Y cuando habla de alma, está hablando de espíritu, de lo que Dios es en nuestra vida. Entonces, Dios dice que tengo que amarle con mi mente, con mi esfuerzo, con acciones y con mi espíritu. Entonces el conocimiento no es malo. Lo malo es quedarnos solamente con información, ¿sí? El Señor nos advierte en 2 de Corintios capítulo 3, verso número 6, nos dice lo siguiente. Dice, el cual nos hizo ministros competentes, usted puede subrayar la palabra ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, déjeme y le digo algo. La Biblia dice que en el nuevo pacto todos somos sacerdotes, ¿recuerda usted esta parte? Ministros de Dios, que ministramos a Dios y ministramos a otros. La Biblia dice que podemos ser ministros competentes, ministros eficaces, o podemos ser ministros que no son eficaces. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Dice, no de letra,
sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando aquí Pablo está usando la palabra letra, está hablando de grama o de gramática, está hablando de tener de alguna manera información escrita. Pero dice aquí la Escritura que un ministro competente es aquel que no solamente tiene información, sino que ha dejado que el Espíritu de Dios vivifique esta información para que pase de ser solamente letra a ser palabra vivificada por el Espíritu de Dios. Y esto es algo que la Escritura nos advierte, porque podemos tener, mi amado, nosotros solamente conocimiento, dígalo conmigo, conocimiento, información de Dios, sin amarlo. Usted puede tener información de una persona, saber cuánto pesa, cuánto mide, qué le gusta, qué no le gusta, tener unos análisis sanguíneos, saber qué, pero con tener toda la información de una persona y no amarle. Y así puede pasar que nosotros podamos tener información de Dios, pero no amar a Dios. Y esto es algo muy diferente. La Escritura nos advierte, y se lo digo que es en varias partes de la Escritura, en 1 Corintios 8, verso número 1, nos dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, dígalo conmigo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Podemos tener conocimiento, que es información en nuestra mente, y ser nada más envanecidos con ella. El tener información no cambia nuestra vida, mas cuando amamos a Dios, no solamente tenemos esa información, es entonces que nuestra vida es edificada. Por eso la Biblia contrasta entre amor y conocimiento. Estaba yo leyendo algo que, bueno, Dios nunca pensó, primeramente Dios nunca pensó que por medio de la ley fuéramos salvos, ¿verdad? En ninguna manera, sino Él pensó que por medio de la ley nosotros tuviéramos la manera de poder ver, examinar nuestra vida para ver si estamos alineados o no a Dios. Y esto nos habla de nuestra necesidad de Dios. Pero por ejemplo, un pensador llamado John Maclay comenta lo siguiente: que el principio integrador de Dios para unirnos con Él y unirnos entre nosotros, dice, número 1, no es intelectual. ¿Sí? Por algún tiempo, ¿verdad?, algunas religiones han pensado, y bueno, siguen pensando, que es solamente a través del dogma que una persona va a integrarse en una relación con Dios. Y todo lo que estaban buscando era traer dogma a los diferentes grupos de personas. Segundo, dice, no es tampoco político. En el Islam se busca que a través de la conquista se establezca en la gente una imposición de una relación con Dios. Dice, 3, dice, es espiritual. Dice, no es intelectual por medio del dogma, no es político por medio de la conquista, sino es espiritual. Por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo en la cruz, es que nosotros se establece una relación con Dios, y es como nosotros podemos conocer a Dios. Entonces esto es algo muy, pero muy diferente. Dígalo conmigo: cristianismo no es información nada más. No se trata que yo tenga una información de quién es Dios y todo es ello. No es solo eso, ¿sí? Me preocupa cuando en nuestra vida podamos volvernos solamente cristianos intelectuales, cristianos llenos de información, cristianos que pueden decir, yo ya oí, yo ya sé, yo ya leí esa parte. Y nada más quedarnos en esa parte.
La Biblia habla en Efesios 3:19, que es nuestra base, el amor que excede el conocimiento, el amor que sobrepasa toda información. Dice, porque de esta manera, cuando pasamos del conocimiento ahora al amor por Cristo, entonces nosotros vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Vamos a ser llenos de la llenura de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros pasamos del conocimiento a un amor genuino por Dios. Y de esto se trata, mi amado. De esto es lo que hoy yo quiero poder compartirle. Y yo quiero darle 5 ejemplos de cómo es que el amor, cómo es el amor que excede a todo conocimiento. Porque usted diga, ok, me queda claro, pero ¿cómo yo puedo saber que estoy teniendo ese amor que excede todo conocimiento? ¿Cómo yo puedo saber que he pasado de información a amor verdadero? Número 1, el amor que excede a todo conocimiento es aquel que pasa de la información, dígalo conmigo, de la información a la obediencia, del saber al practicar. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, verso número 25, nos dice lo siguiente: mas el que mira atentamente, dígalo conmigo, atentamente, a la perfecta ley. Está hablando de alguien que está poniendo atención. Dile a la persona que está a tu lado, ¿estás poniendo atención? Está hablando de alguien concentrado, enfocado, la de la libertad, y dice, y persevera en ella. Dice, y hasta apuntes está tomando. ¿Toma usted apuntes? Y dice ahí, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amamos a Dios cuando pasamos de saber qué es lo que Dios dice a obedecer lo que Dios dice. Cuando pasamos de solo información a obediencia, de saber a practicar lo que Dios dice. El Señor lo resume en su palabra: si le amamos, guardaremos, significa obedeceremos sus mandamientos. Entonces esta es una prueba de que en mi vida no hay solamente información. Yo quiero decirle algo, la sola información no salva a una persona. Es solamente una relación viva con Jesús el que hace la diferencia. Segundo, el amor que excede todo conocimiento es aquel que pasa de la información al servicio. De la información al servicio. La Escritura nos dice de un momento donde Jesús, al final de su ministerio, Juan, creo que es el capítulo 21, ¿sí?, le pregunta a Pedro en 3 ocasiones. Le dice el Señor Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Recuerda usted esto? Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, yo creo que sí. Y el Señor le dice: apacienta mis corderos, cuida de mis corderitos, ¿sí? Entonces la Escritura me dice que cuando yo amo a Dios, primero le obedezco, pero lo segundo también es que en mi corazón hay un genuino deseo de servirle, de colaborar con la obra de Dios, de participar en lo que Dios quiere hacer. Entonces esto es algo importante en nuestras vidas, porque el Señor le dijo a Pedro: está bien, tú dices que me amas, está bien, pero vas a tener que involucrarte en lo que yo quiero, lo cual es mi plan, el servir a otros. Y eso es a lo que vino Jesús. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, y Jesús vino a servir a cada uno de nosotros, a la humanidad, enseñándonos lo que Él quería. Tercera parte, habla: el amor que excede a todo conocimiento es aquel que pasa de la información al temor. De la información al temor.
Isaías 66, verso 2, dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla, dígalo conmigo, que tiembla a mi palabra. Si en nuestra vida nada más tenemos información de Dios, información de la Biblia, pero no temblamos ante la palabra, ante lo que Dios dice, no hemos pasado, no hemos cruzado esa línea. Necesitamos nosotros tener tal amor por Dios que temblemos, que tengamos un temor de Dios para obedecerla. La Biblia habla en Salmos, dice, temblad y no pequéis. Este amor por Dios nos lleva a tener un temor genuino por Él y por su palabra. Yo puedo saber lo que Dios dice, pero cuando le amo, entonces voy a tener ese temor de Dios para guardar, para caminar conforme a lo que Dios dice. Cuarto, el amor que excede a todo conocimiento es aquel que pasa de saber a amar. Dígalo conmigo, de saber a amar. No sé cuántos hayan leído ya Primera de Juan, el libro de Primera, Segunda y Tercera de Juan. ¿Ha leído estos libros? Son pequeños libritos, le animo a que los lea. Unas cuantas cartas casi al final del Nuevo Testamento. Y en ellas, Juan, el apóstol del amor, en el capítulo 4, enfatiza mucho acerca de que Dios es amor. Y dice lo siguiente, parafraseando esto: que el que dice que sabe y no ama, no sabe nada, solo tiene información. Repito, el que dice que sabe o que conoce a Dios y no ama, no sabe nada, solo tiene información. Medite usted esto, mi amado. A veces decimos, conozco a Dios, pero si no amamos, no sabemos nada, no hemos entendido nada, porque Dios es amor. En el libro de Efesios, ahí en ese mismo libro, en el capítulo 2, no vamos a ir ahí, pero Pablo está hablando está tomando una parte para hablar acerca de los judíos y de los gentiles. Y los judíos eran aquellos llamados de los de la circuncisión, y los llamados incircuncisos eran los gentiles, todos aquellos que no eran judíos. Pero era una palabra despectiva para la gente. Y los gentiles estaban separados de Dios, en ese sentido, alejados del pueblo de Dios, sin las promesas, sin esperanza, sin Dios. Y la Biblia habla en el verso 14 de ese libro, habla de un muro o una pared intermediaria de separación. ¿A qué se refiere esto? Mire, en el tiempo de Jesús, cuando tú llegabas al templo, había una pared o un muro de separación, ¿sí? Donde de aquel lado podían estar los judíos, el pueblo de Dios, y todo aquel que no era judío tenía que quedarse de este lado del muro. Pero más que aparte del muro, en el muro tenía un letrero o varios letreros que decían lo siguiente: no cruzar bajo pena de muerte. Otro letrero decía: el que cruce será ejecutado, no enjuiciado. Imagínese usted que antes de entrar a la congregación aquí en la reja hubiera un letrero que dijera no pasar bajo pena de muerte. ¿Cómo se sentiría la gente que viene por primera vez? Le llamaban ese muro el muro de la enemistad. Decía: prohibida la entrada a cualquier extranjero bajo pena de muerte. De tal manera que el pueblo de Dios, el pueblo que tenía las promesas de Dios, el pueblo que sabía que Dios es amor, porque el Antiguo Testamento dice que Dios es amor, trataba despectivamente a todo aquel que no fuera judío. Ningún extranjero podía pasar, de tal manera que los gentiles estaban separados de Dios y separados del pueblo de Dios.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Que estando ahí el pueblo de Dios, estando ahí aquellos que conocían la ley, no entendieran lo más importante que era amar a Dios. Por eso cuando Jesús llega y les dice, ellos dicen, danos un nuevo mandamiento, Él les dice, amen a Dios y amen al prójimo. Entonces esto es algo que tenemos que nosotros entender, ¿sí? Vuelvo a repetir, el que sabe o conoce la palabra y no ama, no sabe nada, no sabe nada. Un hombre tremendo, William Seymour, el fundador de la misión de Azusa, del avivamiento de Azusa en 1904, creo que 4 o 6, siendo un hombre que, fue un movimiento de un derramar del Espíritu Santo increíble, considerado el padre del movimiento pentecostal moderno, dijo lo siguiente: el poder pentecostal, cuando lo suma todo, es solo más del amor de Dios. Si no trae más amor, es simplemente falso. ¿Por qué? Porque había gente que estaba aparentemente recibiendo del poder de Dios, pero no estaban amando más, ni amando más a Dios, ni amando más al prójimo. Dígalo conmigo: el que sabe y no ama, no sabe nada. La palabra nos advierte, mi amado, porque podemos quedarnos solamente en conocimiento sin pasar al amor. Con este quinto yo creo que va a entender todo lo que le estoy tratando de decir. El amor que excede a todo conocimiento es aquel que pasa de la palabra al Espíritu. De la palabra al Espíritu. Voy a leerle Efesios 3:19 otra vez. Dice: de conocer el amor de Cristo que excede, que va más allá de todo conocimiento, de toda información, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Le voy a leer una traducción en inglés de ese verso. Dice: de conocer el amor de Cristo que pasa el conocimiento, para que seas llenos de la llenura de Dios. Para que seamos llenos de la llenura de Dios. Escúchame, amado. Cuando pasamos de solo información a un amor verdadero por Dios, somos lanzados a la plenitud de Dios. ¿Quién hace esto, mi amado? ¿Quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo quien nos lleva, quien nos trae de la palabra al Espíritu. Es importante la palabra porque necesitamos saber quién es Dios, qué es lo que dice, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que Él quiere de mí. Pero una vez que yo sé qué es lo que quiere de mí, ¿cómo puedo pasar? Solamente el Espíritu Santo, solamente por la gracia de Dios, el poder de Dios, es que somos nosotros pasados. Leía yo, la Escritura habla de ser ministros competentes, ministros eficaces. Yo sé que todos tenemos, por ejemplo, luchas, dificultades en nuestra familia, en donde vivimos, en donde trabajamos, en diferentes lados. Hay necesidad donde estamos. ¿Cómo podemos ser ministros competentes? ¿Cómo podemos ser ministros eficaces? Solamente a través del poder de Dios. Solamente a través de no solamente saber lo que Dios dice, sino experimentar lo que Dios dice. En la Biblia usted encuentra cómo Dios quiere que usted pueda vivir. Pero ¿cómo es que yo puedo vivir como Dios quiere? ¿Por mi propio esfuerzo? ¿Teniendo información? No, mi amado. Solamente el poder de Dios, solamente cuando somos llenos de la llenura de Dios, solamente cuando amamos a Dios y le decimos: Señor,
te necesito en mi vida. No quiero tener solamente información, no quiero solamente tener letra, porque la letra no salva. La letra no cambia vidas. La letra no transforma corazones, no transforma matrimonios. Solo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Dios desea, Pablo está orando y diciendo: yo oro que ustedes puedan pasar de la palabra al Espíritu, del saber al hacer, del saber al temer, del saber al obedecer, del saber al amar. Solo el poder de Dios. ¿Cuál es ese amor que excede todo conocimiento? El amor que recibimos por medio del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie y rápidamente, con sus manos levantadas, ¿por qué no le dice al Señor: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida? Dígale al Señor: perdóname cuando he estado solamente teniendo información en mi cabeza, Señor. Perdónanos, Señor. Dile: perdona mi vida, perdóname, Señor. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado al saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a temblar ante tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un temor santo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder responder como tú quieres que respondamos, Señor. Con temor, con amor de Dios en nuestra vida. Oh, precioso Señor. Dile: Espíritu Santo, pásame de la palabra al Espíritu. Pásanos, Señor, de solamente saber, Señor, a vivir en el poder, en la gracia, en ese amor genuino en nuestra vida. Tu palabra dice en el libro de Efesios que el amor te cimienta y te arraiga. ¿Cuál es ese amor? El amor de Dios, el amor de Cristo. Señor, recibimos de este amor. Alza tus manos y recibe, mi amado, del amor de Dios. Dile al Señor: quiero ser lleno de la plenitud de Dios. Quiero ser lleno de la llenura de Dios. Oh, queremos, Señor, que ese amor que excede, que nos impulsa, nos catapulta y nos lleva a donde ni pensábamos, Señor, que sea así en nuestra vida, Señor. Porque estamos seguros que nosotros mismos no podemos ni cambiarnos a nosotros, menos podemos cambiar a otros, Señor. Solamente tu poder, tu gracia, tu Espíritu en nuestra vida nos transforma, nos renueva, nos vivifica, Señor. Y solamente a través de tu Espíritu podemos ser ministros competentes, ministros eficaces, Señor. Señor, nuestra familia necesita ministros competentes, Señor. Nuestros hijos necesitan padres que sean ministros competentes. Nuestros hijos necesitan ser ministros competentes. Nuestra esposa, Señor. Este mundo necesita ministros competentes del nuevo pacto. No de letra, no de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Sino del poder de Dios. Espíritu Santo, mi amado, dile: Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi vida, ven a mi vida. No ha venido a recibir información, no solo información. Deje que el poder de Dios le transforme, deje que el poder de Dios le vivifique. Dios te cambia, mi amado, y ni cuenta te das. Así de fuerte es. Dios transforma tu vida en un instante y tú dices: ni supe cómo.
Pero es solamente humillándote, es solamente rindiéndote, es solamente diciendo: no puedo vivir más como vivía, no quiero vivir más con solo grama, solo letra, sino anhelo, deseo, necesito el poder de Dios. Espíritu Santo, ven ahora. Espíritu Santo, Señor, yo oro como Pablo, que en este lugar seamos llenos de la plenitud de Dios, que seamos llenos de la plenitud de Dios, que seamos llenos del amor de Dios que excede a todo conocimiento, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Oh, precioso, 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 precioso. Señor, qué tremendas las palabras de este hombre William Seymour al decir que todo ese movimiento pentecostal, ese derramar del Espíritu, era más del amor de Dios. Anhelamos más, Señor, más de ese amor ágape que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que nunca deja de ser, Señor. Danos de tu amor, danos de tu amor, danos de tu amor. Danos de tu amor para amarte con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, Señor, con todo nuestro ser. Espíritu Santo, hazlo, 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 Señor. Ven ahora a cada lugar, ven ahora a cada persona, ven ahora a cada familia, Señor. Precioso, precioso, precioso. Te amamos y necesitamos, Señor. Precioso ayudador, precioso Espíritu Santo, hazlo en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y nos lleve a no conformarnos solo con la información, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios, amén.